antes que nada, de nuevo agradecerte que nos concedas esta entrevista para Nueva Revolución. Y empezaría preguntándote cómo nos definirías los inicios de tu militancia política. Los inicios. Bueno, pues la verdad es que yo viví los últimos tiempos del franquismo y en esa época sí que había un amplio sector popular que estaba en contra de la dictadura. De una forma un poco según distintas intensidades, pero yo viví lo que es en el movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil la lucha contra la dictadura en los últimos años fue muy relevante. Y además yo he vivido en un barrio obrero, siempre en Vallecas, entonces las dos cosas, digamos, que me hicieron tomar conciencia, aparte de que mi familia es, era familia de represaliados rojos y también eso se hablaba, se conocía, lo conocíamos. Y así que esos son mis inicios porque digamos que estaba un poco predestinada, no tenía otra opción. ¿Y cómo dirías que ha influido la desigualdad social en dar ese paso a la militancia política? Pues, hombre, no todo el mundo tenía todo el mundo sabía y lo vivía esa desigualdad, pero no todo el mundo tiene la conciencia de que esa desigualdad se tiene que combatir. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Claro que influye, pero en nuestra época, o por lo menos lo que yo recuerdo, lo que más influía era esa opresión general y generalizada que representaba la dictadura, porque no solo es que se viviera en malas condiciones, que se vivía con sueldos muy bajos, y eso que yo ya en la época nuestra ya es el supuesto desarrollismo, Ujú. supuesto, y entonces, bueno, pues digamos que había un acceso a los, al consumo un poquitín más alto de lo que había habido en los años anteriores, pero es que todo estaba prohibido. Era un miedo continuo a manifestarse, una persecución y sobre todo la gente joven, los jóvenes lo sentíamos como mucho más molesto, ¿no? Quizás los adultos habían vivido la guerra, habían vivido la posguerra y tenían otra, pero nosotros que no habíamos vivido ninguna de las dos cosas, pues es que nos resultaba muy molesto tener que aguantar este terrible opresión para cualquier cosa. O sea, es que, por ejemplo, hay una cosa que los jóvenes de ahora no comprenden, pero eh, pues por darte un beso en un parque podías pasar la noche en el calabozo, así, así, totalmente. Pasaba por ahí un guarda y te ponía una multa. Y son cosas, o prohibido pisar el césped. Me acuerdo que esa era una de las cosas que nos molestaban porque era todo prohibido, también pisar el césped, ¿no? Y bueno, pues no llegaban las películas que se conocía que existían fuera, no llegaban los libros, estaba todo muy controlado y muy censurado. Entonces, era también esa sensación de opresión lo que más, quizás lo que más hizo que explotara por alguna manera. Podemos decir que la falta de cualquier tipo de libertad política, de cualquier tipo de vía para la expresión, hizo que una juventud que tenía esas inquietudes y digamos que igual no había vivido tanto la acción directa de la guerra y la posguerra, la represión, hizo que estallarais de cara a pedir mayor libertad. Claro, porque es que de verdad que la situación era muy opresiva. O sea, a veces eh, que se ha pasado con el tiempo, se ha querido dulcificar los últimos años del franquismo como una dicta blanda y no es cierto. No es nada cierto. O sea, sobre todo los dos últimos años, a partir primero del atentado a Carrero Blanco, que supuso un golpe tremendo para la dictadura porque se quedó sin ese recambio que ya tenían preparado, y poco después la revolución de los claveles pues les hizo ya decir, bueno, aquí no queda más remedio que volver a lo peor del franquismo, volver al principio y recrudecer la represión.
y se recrudeció la represión. En el año 74 se fusiló a Puchantich, bueno, no se fusiló, se mató por garrote a Puchantich. Y en el 75 se fusilaron a 5 jóvenes, bueno, más los asesinatos de estos del tipo como el de Moncho, el de Benegat, y otros más que fueron igualmente fueron asesinados en manifestaciones, en huelgas, etcétera. O sea, es que era continuo. ¿Y consideráis que erais conscientes de lo que os jugabais en aquel momento al iniciar vuestra actividad política? A ver, es que los jóvenes tenemos, perdón, Bueno, teníamos, los jóvenes una tienen forma de siempre un ejercer su destino. concepto, claro, los jóvenes no tienen ese concepto tan exagerado del peligro, por supuesto. Se arriesgan porque tienen una generosidad en general con su propia vida que no se tiene después. Eso es verdad. Porque es normal, forma parte de la juventud, creerse inmunes y creerse superpotentes, ¿no? Y claro que sí que sabías que te arriesgabas, por eso no militaba todo el mundo, los que militábamos muy poquitos, pero sabías a lo que te arriesgabas fijo y además era, digamos que nos entrenábamos en si pasa esto, haces esto, si te preguntan, si te detienen, ese tipo de cosas en las organizaciones las teníamos, las preparábamos. Otro luego es cuando te encuentras con la situación, te encuentras y cada cual sale como puede, ¿no? Pero sí que lo sabíamos, claro, claro. Pero era más necesario pelear porque acabara esa situación, o sea, teníamos más necesidad de que acabara el franquismo, de que acabara esa situación tan terrible, de mantenernos en cada uno a salvo. Sé que sería lo normal, pero no todo el mundo es normal, afortunadamente. Y nos hablas de que no erais tantas las personas que realmente militabais de forma activa para cambiar el franquismo, y yo lo extrapolaría un poquito a la situación actual en la que muchas veces decimos que no existe gran número de militancia política entre la juventud, a veces hablamos de que las calles están vacías. ¿Qué consideras que cambia realmente de aquel entonces para esa actividad política la juventud ahora? No sé si es tanto el número, la forma de participar de los propios partidos o organizaciones. No sé qué pistas nos podrías dar para que la juventud realmente se active políticamente por un cambio. Bueno, yo hay una frase que he odiado toda la vida, que es que si fuéramos más, esa frase la tengo manía, pues no puedo con ello. O sea, somos los que somos y los que fuimos hicimos bastante. Hicimos todo lo que pudimos. Hicimos bastante. Porque tienes que contar con las fuerzas que tienes, eso sí, hay que contar tener claras las fuerzas que tienes. Eso quizás un poco en mi época, quizás se pecó un poco de eso, pero tampoco son necesarias tantas gentes. Lo importante es que sean decididas y que tengan claro qué es lo que quieren, porque después arrastran al resto. Militar era muy complicado, te arriesgabas y te requería una disciplina a veces muy dura y mucha gente tenía que irse a la clandestinidad. La clandestinidad entonces era alejarte de todo, alejarte de tu familia, de tus amigos, de todo, desaparecer del sitio donde tú estabas y buscarte la vida en otro sitio donde no tenías ningún tipo de apoyo. Pero había que hacerlo para eludir la persecución policial. Y gente lo hizo, y lo hizo desde siempre, lo hizo desde el primer momento de la dictadura. O sea, se organizaron para acabar con el fascismo desde el primer momento. En nuestra época, lo que tuvimos a favor fue que vivimos una época no solo en España, sino a nivel internacional, en que había una serie de factores que propiciaban, digamos, esas luchas. Hay que tener en cuenta que los años 60 y los años 70, pues hubo muchas movilizaciones en todo el mundo y sobre todo a nivel estudiantil, muchísimas. En el año 68 fue un boom.
El año 69 exactamente. Entonces, pues venía, eso también venía hacia España, por mucho que intentaron, pues que la censura intentó que no llegara, siempre llegaba algo. Y parece que hoy en día podríamos tener claro ese objetivo cuando vemos que el sistema capitalista o esta agenda que muchas veces llamamos neoliberal parece que está llevando a amplios sectores de diversas sociedades a la desigualdad, a encontrarnos cada vez más un abanico más amplio de trabajadores pobres, de servicios privatizados o ampliamente precarizados cuando siguen siendo públicos, pero sin embargo vemos como la respuesta a nivel internacional o lo que los medios quieren resaltar de esas respuestas parece ser una respuesta más tendente a la ultraderecha o directamente incluso al fascismo. Lo estamos viendo en países de América Latina, pero también de una forma bastante peligrosa en Europa, donde parece que incluso el nazismo vuelve a ser contemplado con unos ojos que parecía totalmente imposible hace apenas unos años. No sé qué te hace sentir este renacer de esa agenda reaccionaria. Bueno, el fascismo siempre es una salida que tiene el poder, siempre la va a tener ahí y la utiliza cuando le hace falta, se ve que le hace falta, sabe que le hace falta, si no, no lo utilizaría. O sea, ellos utilizan las formas más duras para contener la posible, porque todavía es posible, aún no está todavía, pero sí que la posible respuesta masiva contra este estado de situación que crea cada vez mayor desigualdad. Entonces, por supuesto, ellos, todo el mundo, esto es un aprendizaje, es decir, la historia no ha empezado ayer, se aprende. Entonces, en los años 30 no les funcionó hasta cierto punto, les funcionó hasta la guerra, o sea, les funcionó 15 años y se expandió por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente acaba aceptando eso? Pues porque la gente tiene miedo. El miedo es el motor, el mayor motor político. Y eso se conoce desde siempre, no hace falta que... el miedo es el mayor motor además de la vida, o sea, es no solamente a nivel político, sino que es un sentimiento primario, de los sentimientos primarios del cerebro del reptil que tenemos, que nos permite sobrevivir, porque si no tuviéramos miedo no habríamos sobrevivido, lógicamente. Pero es que el poder sabe utilizar, sabe manejar y sabe controlar cuándo hay que meter miedo y de qué manera hay que meter miedo. Y ahora esta es una etapa crucial, esta es una situación política, geopolítica muy, muy complicada y desde luego recurre al miedo. El fascismo no es más que la expresión de esa necesidad de meter miedo. Y no sé qué opinas o qué lectura tendrías del llamado proceso de transición en el Estado español. Y especialmente antes nos decías que esa militancia política a muchas personas os cambió la vida, tuvisteis muchos sacrificios y realmente un compromiso muy firme a la hora de intentar derrotar aquella dictadura y cambiar el modelo de Estado para que pudiéramos disfrutar de una democracia. No sé si consideras que realmente el Estado español agradeció y reconoció aquellos esfuerzos, o sin embargo todo lo contrario, que las personas que han sido partícipes de esta democracia no fueron precisamente las que más lucharon por conseguirla, sino las que simplemente, digamos, las más arribistas o las que más supieron arrimarse a un poder que caía y que simplemente quería un lavado de cara. Bueno, en la medida en que se vendió desde el golpe de Estado del 81, que se vendió que el rey el Borbón, eh, pues fue el que nos trajo la democracia. A partir de ahí, pues claro que fue... Nosotros seguimos militando, te dio mucha de la gente que militaba contra el franquismo siguió militando, porque no se murió Franco y se acabó el franquismo, para nada. Todo lo que se consiguió fue a base de mucha lucha, porque los planes de las élites, que son las que gobiernan, pues no estaban dar una democracia ni siquiera de este nivel a un pequeño que tenemos, para nada. O sea, a ellos les costó muchísimo autorizar
legalizar al PC, y ya no digo los que estábamos a la izquierda del PC, que todavía tardaron mucho más en legalizarnos. La transición fue una transición sangrienta, bueno, más de casi 200 asesinatos por parte de la policía, de las bandas parapoliciales de extrema derecha, de los servicios secretos, que son muchos asesinatos en cosa de 7 años, ¿no? O sea que sí que costó, pero las movilizaciones eran grandísimas. El año 76 fue uno de los años que más movilizaciones hubo en toda la historia de España, el 76, después de la muerte de Franco. Así que efectivamente esta no era por lo que nosotros luchamos, para nada. Nosotros queríamos una ruptura democrática, pero se quedó esta transición pactada que las mismas élites pilotaron para mantener la monarquía, y se ha visto ahora, son las mismas élites, se ha visto ahora cómo se han volcado en proteger al delincuente, hasta el posible delincuente de Juan Carlos, cuando ha vuelto. O sea, está tan claro que yo no sé cómo no se ve, porque es que está tan claro. Esa era su apuesta fue mantener esa monarquía que había puesto Franco, y con las condiciones de que a ellos no se les tocara lo más mínimo. Y eso es lo que pasó. La misma judicatura, la misma policía, los mismos cuerpos de la administración, los mismos, por supuesto, gerifaltes económicos. No se movió nada, no se movió nada. Entonces, pues esto es lo que estamos nosotros teniendo ahora, de aquellos barros estos lodos. Por eso insistimos en que que se hiciera esta ley de amnistía y se planteara la amnesia, porque fue una ley que planteó la amnesia y el olvido, pues estaba dentro de los planes de esas élites políticas y económicas que querían mantenerse en el poder con otro nombre. Así que, por supuesto, atacar esa ley de amnistía, pedir que se derogue esa ley de amnistía, forma parte aún ahora de una necesidad democrática. No es una batalla del pasado, es una batalla de ahora. De hecho, vemos como esa ley de amnistía se llegó a aplicar, pero inmediatamente después vemos como el llamado Tribunal de Orden Público se recicla en lo que actualmente consideramos la Audiencia Nacional. Se sigue persiguiendo a militantes independentistas, anarquistas, comunistas, se legalizan partidos, se sigue deteniendo a militantes de lo que ellos llaman izquierda radical, pero por el contrario vemos como personajes como Billy el Niño, torturadores del franquismo, o incluso personajes públicos o responsables políticos de aquella época siguen gozando de sus nombres en calles, en diferentes edificios públicos, y parece que aquí no ha pasado nada. Digamos que la ley de amnistía simplemente esconde que las cosas pueden permanecer más o menos olvidadas siempre y cuando la izquierda renuncia a cualquier proceso de transformación social o de reparación y diferenciación entre víctimas y victimarios, que sigue resultando urgente para poder establecer una democracia, tal y como acabas de señalar. Claro. A ver, es complejo y a la vez simple. O sea, fue una situación compleja explicarlo, porque hay quien dice que no había correlación de fuerzas. Yo siempre digo que si la correlación de fuerzas fuera evidente, tan clarísima que no había para imponer esa ruptura pactada, pues no les hubiera hecho falta mantener esa represión tan brutal, con los resultados que te he comentado, de casi 200 asesinados. Porque si la correlación de fuerzas estaba a su favor, en los años anteriores de la dictadura hubo asesinados, pero no esa cantidad. O sea, la cantidad se multiplicó justo en la transición. O sea, es para que nos hagamos una idea a veces de esos mantras que se han soltado. Y además, esa correlación de fuerzas cambió en la medida en que el PC, que era el partido hegemónico contra el franquismo hasta los últimos años del franquismo, que surgieron los partidos a la izquierda del PC, entre ellos el mío, pero otros muchos más,
SPC se pasó de la ruptura a la transición pactada, con lo cual, o sea, la correlación de fuerzas la cambiaron ellos. O sea, fueron ellos los que renunciaron a una verdadera ruptura democrática. Entonces, son ellos los que tendrían que explicar por qué lo hicieron, si es que lo tienen claro. Ahora sí que es verdad que en el PC sí que llevan un tiempo que llevan cuestionándoselo, pero bueno, la autocrítica está por llegar. La cuestión es que efectivamente los partidos a la izquierda del PC que llevábamos pues muy poco tiempo, pues la mayoría eran del año 67, 64, 70, llevábamos muy poco tiempo, pues nosotros no tuvimos esa fuerza, no pudimos hacer eso, pero por supuesto no aceptamos la transición pactada. Nosotros estábamos por la ruptura democrática y seguimos estando por la ruptura democrática todo el tiempo. Y por desgracia los hechos nos han dado la razón. Digo por desgracia porque ahora mismo ya menuda gracia tiene saber que lo que decíamos teníamos razón, pero bueno, en las coyunturas políticas complicadas claro, hay que manejarse bien, ¿no? Porque luego después no hay manera de arreglarlo y esto ha sido una. No hay manera de arreglar que esa transición no se hiciera como se tenía que haber hecho, teniendo la fuerza que se tenía. Pero parece que incluso no hemos aprendido nada a lo largo de los años. Esos relatos que estamos comentando ahora, que se impusieron de una forma que realmente no retrataban la realidad y lo que sucedió en aquel entonces, parece que se repiten actualmente y vemos como el proceso para poder sacar adelante la ley de memoria democrática, volvemos a pecar exactamente de lo mismo. Parece que incluso las fuerzas soberanistas de la periferia del Estado español, que empiezan a tener fuerza a la hora de conformar gobiernos y que podrían reclamar y que parecía que tenían intención de hacerlo una ley más rupturista, parecen que incluso las fuerzas que forman parte actualmente del gobierno, como puede ser Unidas Podemos, vuelven a lo mismo, vuelven a decir que en el balance de fuerzas no existe la suficientemente fuerza para hacer una ley rupturista, renuncian a cualquier tipo de reparación, a cualquier tipo de relato que diferencie entre víctimas y victimarios y volvemos a tener encima de la mesa unas propuestas para esa ley que no sé qué sensación te dan, qué os hacen pensar a las personas que fuisteis víctimas de esa represión y de todo ese proceso. Pues la primera sensación que te da es de rabia. Esa es la primera, esa no te la puede quitar nadie. Es la rabia. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros conocemos al PSOE de sobras y sabemos cómo el PSOE siempre hace esto, ¿no? O sea, no nos sorprende. Está paralizada esta ley que tiene avances con respecto a la ley vigente de Zapatero, pero lógico, si no, ¿cómo harías otra ley si no tuviera avances? O sea, eso es vender humo, dice, uy, es que tiene muchos avances, dices, bueno, claro, o sea, pues si no nos hubieran quedado con la que está, ¿no? Pero no da el paso. No da el paso para asegurar algo que nosotros no nos inventamos, sino que está establecido en el derecho internacional sobre derechos humanos. Es que está ahí en todas esas reclamaciones, son esas, ¿verdad? Justicia, reparación como garantías de no repetición. Eso es lo que nosotros pedimos. No pedimos la luna, pedimos lo que ya está reconocido a nivel internacional para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, como son todas las víctimas del franquismo y de la transición. Violaciones graves de derechos humanos. Y eso es lo fundamental. Nosotros lo que pedimos es que se aplique la legislación sobre derechos humanos. Nada más. Pues eso en este país no se consigue. Es que es para tener idea de cómo están las cosas. Es verdad que tanto el BNG ha hecho enmiendas, RC también ha planteado enmiendas y también plantean, por ejemplo, la derogación de parte de la ley de amnistía, la que permitió que los
que los torturadores, los asesinos, los ladrones que se apropiaron de los bienes de los fusilados o de las personas encarceladas, todo eso permitió que esos fueran amnistiados sin haber sido juzgados. Porque el problema es que aquí no se ha hecho ningún tipo de investigación sobre esos crímenes. No sabemos más que los que los que podemos dar testimonio, pero todos los demás están todos ignorados. No tenemos categoría de víctimas. Para el Estado español, las cientos de miles de víctimas del franquismo no existimos. No existimos. Entonces, esto es un problema de voluntad política, ni siquiera hace falta grandes leyes, ya están las leyes, con que apliquen las leyes internacionales ya podríamos tener ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero justo eso les pone a ellos en un brete. Ese es el problema, porque entonces todos los que se hicieron demócratas de la noche a la mañana, quedarían en evidencia. Pues los grandes grupos financieros y económicos del país que se beneficiaron de trabajo esclavo. El propio Estado que se benefició de trabajo esclavo. El propio Estado es el responsable de los cientos de miles de fusilamientos y encarcelamientos ilegales a nivel, con respecto a lo que es la justicia internacional. Pues claro, es que es lo que no quieren. Quieren, ya claro, ya sí que han llegado a la conclusión que hay que sacar a la mayor cantidad de gente de las fosas, porque eso ya es un escándalo a nivel internacional, que ya es que incluso hay ayuntamientos del PP que hasta han dicho, bueno, vale, pues vamos a hacerlo. Pero el resto de los delitos, esos no quieren tocarlos. Y hubo muchos. El franquismo duró casi 40 años y fue un continuo vulneración de esos derechos humanos. ¿Y qué le dirías especialmente a la gente más joven para que realmente tome como parte propia esa lucha, para que considere que lo primero que hay que hacer, creo yo, para conseguir una sociedad justa es mirar al pasado, reparar las heridas, comprender por qué se produjeron esas heridas y a partir de ahí poder caminar para hacer otra sociedad? Pues yo les diría que les han robado su memoria, no ya la mía, que yo la tengo, sino a ellos, que les han robado su memoria y les han robado su historia, y que eso es fundamental para entenderse y entender el mundo, y que forma parte de sí mismos el que tener acceso a esa información, y después forma parte de su futuro el luchar por las mismas reivindicaciones que es la justicia y la lucha contra las violaciones de derechos humanos, porque si se violaron esos derechos humanos entonces y no ha habido ningún problema, la impunidad se sigue manteniendo, eso da pie a que se sigan violando derechos humanos todos los días. Parece que obviamente muchas de los problemas que sufrimos actualmente parten de ese germen, que consideran que han podido arrebatar todos esos derechos a una generación y que lo pueden hacer con las siguientes porque han quedado impunes. La palabra Sí. que tú dices, han quedado totalmente impunes por ello. Bueno, el derecho incluso a no ser golpeado por la policía salvajemente por estar en una manifestación. Es que ahora mismo el derecho a la manifestación en España, incluso pacíficas, que son tan pacíficas comparadas con las manifestaciones que he vivido yo, vamos, son súper pacíficas. Y que a pesar de que son pacíficas, pueden ser agredidos violentamente por grupos de policías y no pasa nada. Entonces, pues eso precisamente viene de esa impunidad que se arrastra desde tantos años.